Buenas tardes. Deseo dar la bienvenida a dos talleristas que van a estar el día de hoy con nosotros, igual que mañana, que es el doctor César Felipe Leiva, aquí presente, y el ingeniero José Luis Tenorio. Es correcto, ¿verdad? Así es. Ok, bienvenido, doctor César. El doctor César va a estar con nosotros compartiendo su experiencia que tiene. Él tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México, la Asociación Nacional de Locutores, el Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco, y la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Presidente del Colegio de Abogados Laboristas en el Estado de Guerrero, secretario de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, editor y director de revistas, programas de radio, televisión e internet sobre difusión jurídica. Ha impartido diferentes cursos en materia de derecho colectivo. Bienvenido, doctor, doctor César Leiva, a compartir con los compañeros de las radios comunitarias este taller. También deseo presentar de la misma manera a José Luis Ricardo Tenorio Bello. El currículum del ingeniero es que es supervisor de la Gerencia de Planeación, Diseño y Diseño de la Planta Telefónica, así como dimensionamiento de matrices y supervisor de centrales de construcción. Ha sido un promotor de la radio y la televisión del Pacífico, SADCB, y el puesto que ha tenido es director técnico. Es decir, su experiencia en las radios comunitarias podría estar justamente en su calidad de director técnico. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Congreso, del primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, en mi calidad de presidenta, así como de todo el equipo de trabajo que tenemos en esta sala. Se encuentra el maestro Alejandro George, aquí presente, quien estará apoyándolos en lo que ustedes requieran durante el taller. Sean bienvenidos y un gusto saludarlos. Ya. Listo. Perfecto. Listo. Listo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy buenas tardes. Su servidor, como siempre, es un gusto el poder participar en esta primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Y bueno, agradecerle también al querido ingeniero José Luis Tenorio, que nos acompañará en un momento más adelante. Precisamente él nos detallará, como bien lo dijo la maestra, los aspectos técnicos de la creación de una radio comunitaria, por toda la experiencia que el ingeniero Tenorio tiene como creador y director de la radio en Iguala Radio 100.9, y por supuesto Radio Plata en Tasco, además de que nos ha ayudado en precisamente la construcción y la constitución de las radios diferentes que se están realizando y que hoy tienen cabida en nuestro estado de Guerrero, como pues Radio Alborada, que se está constituyendo, y algunas otras más en el estado de Guerrero. Sin lugar a dudas, el tema del aspecto legal es un asunto que yo escuchaba desde hace algunas horas en las diferentes ponencias, que es un tema reiterado, que le ha generado problemas a muchos compañeros en diferentes estados de la República, ya que el objetivo del uso es quizá el eje central de esta constitución legal. Como ustedes saben, los requisitos que pide el IFETEL para poder, pues, constituir o llevar a cabo, tener una radio comunitaria, primero que nada, es la conformación de una asociación civil. Una asociación civil que, como ustedes saben, pues está enmarcada en los estatutos de cualquier situación legal, pero vaya, no es el hecho de una asociación civil cualquiera, no podemos decir, bueno, yo tengo una asociación civil y ya puedo llegar y acceder a IFETEL para pedir mi concesión. Aquí la importancia es que debe contemplar algunos aspectos principales que incluso
Si ustedes se meten al portal de IFETEL, ustedes van a encontrar los requisitos principales que esa institución les pide, que son, por ejemplo, el nombre y dirección del solicitante. Eso es lo principal que debe llevar, los servicios que desea prestar, la justificación del uso público o social de la concesión, las especificaciones técnicas del proyecto que ustedes van a presentar, los programas y compromisos de cobertura y calidad, por supuesto, el proyecto a desarrollar de la concesión, y lo importante, la documentación que acredite su capacidad técnica, jurídica y administrativa. Precisamente de este tema, solicitante. Así que, como la fuente, y así también la fuente de los recursos económicos para el desarrollo y la cuestión del proyecto. Sin lugar a dudas, son los temas fundamentales que deben ser implementados en el tema de la constitución de una asociación civil. Sin lugar a dudas, este es un tema prioritario que muchas veces pasamos por alto, y quizá el objetivo es el principal. En este sentido, el objetivo debe de enmarcar en la asociación civil que ustedes constituyan como tal, en dónde se encuentra el lugar geográfico de su estación de radio comunitaria. Ese es un punto principal, precisamente porque IFETEL tiene que ver dónde se encuentra ubicado. También el objetivo hacia quien va dirigido, la población indígena o étnica que se encuentre ubicada en la población donde van a llevar a cabo la radio comunitaria, es un tema fundamental que ustedes deben de plantear en esta constitución o en el acta constitutiva de lo que será su asociación civil. Ese es un tema primordial, y muchas veces pasamos por alto esos aspectos legales fundamentales que nos exige el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder, una vez ya terminada la cuestión de la asociación civil legalmente pues establecida, después de haberla llevado a cabo con el notario, con el registro público de la propiedad y cumplir con los requisitos legales, ahora sí presentarnos ante el IFETEL y presentar nuestra solicitud, como lo dije, precisamente de lo que requerimos. ¿Y qué requerimos? Porque vaya, hay que mencionarlo, hay varios tipos de radios comunitarias: la radio comunitaria indígena, como tal, la radio comunitaria social, que bien lo decíamos, digo, estas radios comunitarias sociales existen solamente, actualmente existen en este momento, y ya por todos conocidos, 140 radios comunitarias con concesión, 18 radios indígenas, y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, de 1,500 concesiones de uso común comercial en México. Estos son los temas y las cifras que tenemos actualmente. También hay que ver el hecho de cuando se abran los tiempos para poder registrar ante el IFETEL, estar muy al pendientes de cuando se abran las convocatorias para poder registrar ante IFETEL y presentar nuestra solicitud una vez que esté legalmente constituida nuestra asociación civil. Pero aquí insisto, aquí el tema es más de fondo, y muchas veces presentamos nuestra asociación civil de manera muy sencilla. Aquí tenemos que prepararnos y preparar esta asociación civil con todos los elementos. Vamos ahorita, en un momento más, voy a pedirle a nuestro jurídico de la Asociación Nacional de Locutores precisamente que nos hable un poco de la constitución legal de una asociación civil. A lo mejor es un tema un poco sí largo, pero sí es necesario para que sepamos cómo llevar paso a paso la creación de una asociación civil. Se nos hace muy fácil decir, bueno, hacemos un acta de asamblea, terminamos el acta de asamblea, pero acuérdense que dentro del acta de asamblea y dentro de un acta constitutiva van los estatutos, como lo dije, de los objetivos principales de lo que queremos nosotros. En este caso, lo que nosotros queremos es constituir una radio comunitaria, o una radio comunitaria social, o una radio comunitaria indígena. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro desde el principio, en que armamos nosotros una asociación civil como tal. Quizás, insisto, se oye muy sencillo, pero el meollo del asunto consiste en el objetivo social que pretendemos dar a conocer al IFETEL. Y si hacemos un objetivo social diferente a lo que tenemos planteado, lamentablemente, por eso es que muchas veces estos planteamientos ante el IFETEL no son tomados en cuenta y son rechazados. Así que ese es un tema principal. Ya lo decíamos, punto número 1,
para poder crear una asociación civil tienen que ser mínimo 5 compañeros que estén reunidos, poder acordar el objetivo social del mismo y bueno, decidir que se va a crear esta asociación con el objetivo social ya mencionado. Una vez que se llevó a cabo la asamblea, vamos a dar paso entonces a levantar el acta de la misma para poder presentarlo, ahora sí, ir ante el notario y que el notario la registre y proceder con todos los cauces legales que ya mencionamos. El notario está, por lo regular, tiene todos los elementos para poder presentar el mismo ante el registro público de la sociedad, así también presentarlo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, una vez que estos trámites se concluyeron, insisto, pasar al tema de la solicitud correspondiente ante el tema de IFETEL, que ya les mencioné al principio de esta plática, de este taller. Los requisitos están precisamente en la página de IFETEL, cualquiera puede acceder a ellos, pero antes de eso, insisto, el objetivo social de la misma debe ser fundamental. Creo que ya estamos aquí precisamente, voy a pedirle al licenciado Treviño que me haga el favor de prestarme el acta, una asociación civil, para detallarles paso a paso estos temas. Tenemos ya lista el acta de la asociación civil, maestro. ¿Quiere compartir pantalla para mostrarlo? Sí, lamentablemente por cuestiones de asuntos de la computadora estoy transmitiendo también de otro dispositivo. Y bueno, ya lo decíamos, el punto número 1 precisamente es el acta de asamblea o el acta constitutiva que tenemos que llevar a cabo. Esto, como lo decía al principio, puede ser por 5 personas como mínimo, no tiene un número determinado también de personas que puedan constituir esta asociación civil, que será el objeto que seguramente calificará el IFETEL. Esto está más bien en relación a las personas que van a constituir este proyecto, porque también decíamos hace un momento, para poder llevar a cabo la constitución y el proyecto técnico tenemos que tener recursos, y los recursos tienen que salir precisamente de los socios de esta asociación civil que se presente ante IFETEL. Bueno, y bien lo decíamos, en la acta de asamblea se presentan varios puntos de vista. El primero, por mencionar alguno, después de acordados la reunión, el día en que se fijan, están los antecedentes del mismo, cómo es que nace esta asociación civil, es el punto principal. Posteriormente, les decía, los estatutos, y ahí en los estatutos, precisamente de una asociación civil es donde radica el objetivo social de lo que ustedes van a presentar. Yo lo decía hace un instante, si ustedes van a hacer una radio comunitaria indígena, si esta está enmarcada en ese territorio, tiene que en ese objetivo social demostrar el por qué, qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, quizá que la lengua que ahí se está tomando en cuenta sea para que siga vigente, para que la gente pueda seguir manteniendo sus costumbres y tradiciones. Vaya, este es el objeto principal que ustedes van a plasmar en estos estatutos. Así también el respeto a la dignidad humana de esta participación de hombres y mujeres indígenas que se encuentran en esta localidad enmarcada, promover entre ellos el desarrollo económico y social, cultural, para los fines del desarrollo de esta comunidad indígena. Y vaya, esos son los puntos principales que en unos estatutos la asociación civil y el acta de asamblea debe de llevar precisamente para poder cumplir con la normatividad que pide el IFETEL. Por supuesto, en unos de los capítulos, después de mencionar el tema ya mencionado, es el patrimonio con el que contará la asociación civil a las que ustedes van a promover o llevar a cabo. Si van a empezar con cierto determinado número de un local que va a estar en modo, no sé, de arrendamiento, o si el mismo está en forma de comodato para esta asociación civil, si de igual forma los instrumentos técnicos de los cuales hablará ya el ingeniero Tenorio en su participación son de ustedes o lo están rentando
o ya los compraron. Vaya, todos estos temas van a que ir plasmados en un capítulo segundo, después de los estatutos, precisamente para hablar del patrimonio de la asociación como tal. En el capítulo tercero habla precisamente de los asociados, y esto, insisto, es un tema que tiene que ser muy, muy tomado en cuenta y muy destacado en esta constitución de su asociación civil y de los estatutos y todo lo que lleva, porque son el eje central precisamente de los documentos que ustedes van a presentar ante el IFETEL, y de ahí depende precisamente que les den o no el visto bueno para aceptar su radio comunitaria indígena o su radio comunitaria social. Vaya, todos estos temas son fundamentales precisamente para que ustedes puedan acceder a tener la concesión correspondiente por el IFETEL. Entonces, ese sin duda alguna es el eje central de esta situación, insisto, para poder acceder a tener la concesión. Vaya, creo que este tema de la reforma al Instituto Federal de Telecomunicaciones vino a posibilitar el hecho de que hoy se abría el espectro para poder tener que más mexicanos y que todos aquellos que están, insisto, en una comunidad rural, en una comunidad indígena, puedan acceder a tener acceso a la radio, y que hoy, pues esta forma de radios comunitarias han venido a ser un parteaguas. Yo coincido con muchos de que han sido la voz de los sin voz y que han permitido incluso que las comunidades indígenas y que lleguemos y conozcamos de sus lenguajes, de sus formas de vida, de sus formas de pensar y de sus formas de actuar, que muchas veces muchos desconocíamos en ese sentido. Sí. Claro. Bueno, lo mencionaba hace un momento, la asociación civil, como ustedes lo saben, es un convenio celebrado entre dos o más asociados, mediante el cual se aporta algo en común, generalmente recursos, conocimientos, esfuerzo o trabajo, para realizar un fin común lícito, preponderantemente no económico, obligándose mutuamente a darse cuenta de ellos. Y esto precisamente ahora con el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, ese instituto que ha venido a conjuntar también esfuerzos interesantes en ese sentido. Creo que a diferencia precisamente de las radios comerciales, con las radios comunitarias, el objetivo social de la misma nos permite hacer una gran diferencia entre unas y otras. Por lo regular, en las radios comunitarias, lo vivo de manera permanente, tenemos una apertura total, se da voz a todos los sectores, y la gran ventaja, prácticamente no tenemos la posibilidad de tener acuerdos económicos, es más bien una apertura total. Sí es cierto que hay convenios, pero bien lo marca la ley, o sea, solamente son apoyos del 1%, por ejemplo, en el marco de lo que marca el IFETEL para las radios comunitarias sociales, ese 1% que determina en el Estado, económicamente hablando, no se compara en nada con los recursos millonarios que las radios comerciales reciben. Pero eso también nos da la gran ventaja de que como radios comunitarias, sociales o indígenas, tenemos la apertura total a todas las voces, a estudiantes, universitarios, empresarios, comerciantes, vaya, todos aquellos que desean plasmar sus opiniones están aquí en ese sentido, ¿no? Quizá una disculpa, todos estos documentos, si nos los permiten, quizá no estamos transmitiendo en este momento, pero vamos a hacerlos llegar para que ustedes tengan conocimiento del objeto social que debe haber plasmado en una asociación civil para poder acceder a la radio comunitaria. Teníamos precisamente la radio comunitaria como ejemplo social de Iguala Radio, vamos a hacerla llegar más tarde, por el tiempo ya no me permitió a mí plasmársela y entregarla, porque quizá lo que más nos interesa a los que nos están escuchando es conocer del objetivo social para poder plasmarlo o hacer algo idéntico cuando presentemos ante el IFETEL nuestra asociación civil y no tengamos errores y no nos nieguen esta concesión. Las características esenciales: su denominación social debe ir acompañada de las palabras asociación civil o de las siglas AC, no persigue un beneficio económico a través del desarrollo de su objeto social. Bueno, ya lo mencionábamos, la radio comunitaria social solo marca el 1%, que pues vaya, al final del día permite con eso quizá el hecho de la manutención, de poder mantener vigente una radio social comunitaria,
y al final del día, pues esto es importante. También el tema de la posibilidad de hacer convenios para que esta radio siga funcionando, es un tema también muy importante que está establecido en el IFETEL y del cual podemos acceder. Los integrantes reciben el nombre de asociados en una asociación civil y se reconocen como tal por la asamblea. Los derechos de las acciones son intransferibles. Se requiere un fondo de reserva para hacer frente a las posibles pérdidas de la asociación. Sin embargo, no hay una regla que defina la forma de cómo se integra, por lo que deben definir los asociados en los estatutos o en el objetivo social. Ya lo decíamos hace un momento en este tema, precisamente uno de los requisitos que pide el IFETEL es que tengan la suficiencia económica para poder llevar a cabo esta constitución de radio comunitaria. Es un tema fundamental que quede claro, y además también que quede claro el financiamiento de los mismos. Uno de los asuntos que preocupa a la Ley de Transparencia y al propio IFETEL es el hecho de hoy muchas radios, no solamente las comunitarias, han sido denegadas porque han sido vinculadas, hay que decirlo con todas sus letras, tenemos conocimiento, pues a grupos delictivos o a grupos del crimen organizado, y ese es un tema también que muchas veces en las comunidades rurales o en las comunidades indígenas ven un objeto de poder sacar beneficio o de poder tener control de las comunidades, de los grupos de delincuencia organizada, y ese es un tema también que hoy estamos siendo muy controlado por el IFETEL, y hay que decirlo con todas sus letras. Lamentablemente el tema de la delincuencia está inmiscuido en todos los sentidos, y es por eso los puntos esenciales del poder cómo mantener este proyecto y de dónde viene este financiamiento. Finalmente, o mencionarles también que las sociedades y asociaciones civiles no contribuyentes del ICR, bueno, pues algunas son los sindicatos obreros, los organismos que lo agrupen, asociaciones patronales, las cámaras de comercio, industria agropecuarias, agrícolas y ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan, y los colegios de profesionales o los organismos que los agrupen. Y bueno, en este caso, también una asociación civil para la creación de una radio comunitaria también está dentro de este sistema, porque bueno, tenemos un objetivo social que es la de informar, la de generar cultura, la de promover el desarrollo económico, y también entramos dentro de este rubro. Por eso es precisamente el hecho de que no podemos comercializar desde nuestra postura como radios comunitarias el hecho de la información como tal, sino más bien solamente el aspecto gubernamental y los acuerdos y los convenios que establezca el IFETEL. Eso, sin duda alguna, es un punto fundamental. Hasta aquí yo quisiera hacer un paréntesis, si tienen, no sé, preguntas, al final vamos a contestarlas también, y por lo pronto, bueno, tenemos prácticamente, ese es el tema elemental. No sé si hay alguna pregunta para que podamos seguir con el tema antes de seguir platicando del mismo, algo que quieran platicar o que quieran comentar sobre este sentido. Bien, para los que están presentes como participantes del taller, les vamos a pedir que levanten la mano o directamente hagan uso del micrófono para hacer las preguntas sobre esta parte que el ingeniero César Felipe el doctor César Felipe está pidiendo. Gracias. ¿Dónde está? Bien, ¿alguna? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Víctor Hugo Sánchez de Coapiastla, Tlaxcala, centro de la República. Yo quiero preguntar si hay el anfitrión le ha pedido que inicie su video. Okay. Si permítame un segundo, voy a prender la luz. Si hay algún pago por derechos que se hiciera al IFETEL para poder registrar, hacer la solicitud ya con todos los documentos de la asociación civil y demás documentos que se pudieran solicitar. ¿Hay algún pago de derechos? A ver, ¿te refieres al pago ante el IFETEL o el pago que tienes que realizar como la constitución legal de la asociación? No, al IFETEL. Porque Claro. sí,
Al notario sí hay que pagar honorarios, ¿no? No, al IFETEL, claro. No sé si son derechos ahí que hay que pagar. Claro, en el momento que tú presentas tu solicitud y que cumples con lo mismo, el IFETEL determina cuando ve tu objetivo social el hecho de si puedes o lo que debes tú de cubrir o si esto o si te lo entregan de manera gratuita. Ese es el tema que el IFETEL decide en su momento. Una vez que tú ya presentaste la solicitud y que ya cumpliste con la entrega de tu asociación civil y los requisitos que marca, es ella quien define, una vez observando tus objetivos sociales de la misma. Ah, muy bien. ¿Y hay un tiempo igual que fija el IFETEL para poder dar el dictamen? Claro. Yo lo mencionaba hace un momento que cuando tú vas a ventanilla, tienes que estar, primero que nada, a ver si hay los tiempos en los que se abre la convocatoria para poder recibir la documentación correspondiente ante IFETEL. Una vez que esta se abre, tú presentas y ya el IFETEL determina y te va dando pauta por si hay alguna situación, algún documento que te haga falta, alguna situación que esté mal planteada y él te va requiriendo precisamente los tiempos. Puede ser, en algunos casos es muy rápido, puede tardar hasta 15 días, pero en algunos casos tarda meses o años. Y yo quisiera darle la palabra, si me lo permites, a alguien que ha vivido este caso de manera permanente y recurrente y que tiene una gran experiencia, el ingeniero Tenorio, que ha llevado estos procesos de manera técnica y ya ha tenido esta experiencia de manera permanente. Adelante, ingeniero. Sí, si abrimos el micrófono del ingeniero Tenorio. A ver, ahora sí me escuchan. Adelante. Ah, ok. Tratando de contestar la pregunta que hizo aquí el compañero, que si se cobraba, que el IFETEL, si el IFETEL cobraba algo, sí, antiguamente sí lo cobraba, pero ya actualmente ya no cobra ni un solo centavo por los trámites, ¿sí? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, por supuesto, esa era la pregunta que yo hice. Muchísimas gracias y es una buena noticia. Sí. Doctor, si me permite, ingeniero, también me gustaría mucho que nos abundara con el tema precisamente del tiempo que tarda, porque yo lo decía hace un instante, la entrega de la concesión puede ser sumamente rápida si cumples con los requisitos, pero si incumples con ellos, bueno, pues se te retrasa. Usted ha vivido esta experiencia, ¿qué nos puede comentar al respecto para que la comparta con los compañeros? Sí, antiguamente cuando existía la ley Televisa, pusieron muchas trabas. Yo tardé como 10 años para que en los trámites, pero porque estaba la ley Televisa. Afortunadamente se quitó eso y ahora los trámites son rápidos, ¿sí? Ya son muy rápidos, ya no ponen tantos peros, nada más hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Dentro de la acta constitutiva, obviamente, como dijo aquí el doctor César Felipe, no debe uno especificar que son sin fines de lucro, ¿sí? Y por ahí preguntó, creo que Nucamendi, que qué es el 1%, ¿no? Bueno, el gobierno da en publicidad, del 100% de publicidad, el 99% se lo lleva Televisa, TV Azteca y las 40 principales. Y a las radios comunitarias se les deja solamente el 1% de publicidad. Eso es que la publicidad gubernamental, ya sea de Sedena, del ISSSTE, del IMSS, etcétera, nos dan un pedacito que se llama, que es el 1%, para transmitir esa publicidad del gobierno. No sé si eso aclaró su pregunta. Yo no tengo la menor duda, mi querido ingeniero, de que eso deja bien claro la pregunta que mencionaron. Yo también chequé las dos preguntas acerca del 1% y el tema de la constitución o la entrega de las concesiones. Anteriormente se tardaba demasiado, hoy el tema es muy ágil
anteriormente se determinaba un cobro, hoy ya no se cobra absolutamente nada. Entonces creo que hemos avanzado, sobre todo con el tema de la reforma, que se ha permitido el hecho de que los mexicanos tengamos derecho al libre espectro radiofónico y al tema de poder incidir en el asunto de la creación de nuevas radios comunitarias, que son fundamentales, sobre todo por el hecho de la transición, de la democracia, el hecho del desarrollo social, del desarrollo de las comunidades, el hecho de que la gente con su lengua indígena pueda seguir difundiendo sus culturas, sus tradiciones. Esta reforma, sin duda alguna, fue algo fenomenal, y hoy tenemos derecho y la posibilidad de poder acceder en muchos municipios del estado de Guerrero, cumpliendo con lo que marca la normatividad del IFETEL, cumpliendo con el objetivo social dentro de la asociación civil, de poder constituir, pues no solamente una, sino muchas radios comunitarias en diferentes partes de los estados de la República Mexicana. Digo, en Guerrero tenemos el ejemplo, Radio Plata en Tasco, Iguala Radio en Iguala, 100.9, Radio Digital 106.3 en Chicago, de Radio Alborada en Tizla, Radio Coyuca, que también se está trabajando ya el tema. Vaya, todo esto permite que hoy tengamos posibilidad de acceso a la creación de manera pronta y expedita, como se requiere y se necesita en la ley, el hecho de poder tener estos espacios que han venido, pues la verdad, a crear un parteaguas, un antes y un después, a hacer unos disruptores en ese sentido, porque, insisto, hacen lo que las radios comerciales no permiten hacer, y es darle voz a los sectores más desprotegidos, y vaya, ese es un tema también muy, muy importante. Una pregunta también están haciendo. Un segundo. Entiendo que todas estas radios que comentas, sí, que cómo se financian. Precisamente en el acta constitutiva dice que hay un fondo entre todos los asociados para llevar a cabo, porque como son sin fines de lucro, pues algunas radios buscan ser autosustentables porque no pueden meter comerciales, está prohibido, ¿sí? Solamente la publicidad gubernamental. Ahora bien, ¿cómo se financian? Pues se autofinancian, algunas son autosustentables, desde vendiendo mermeladas, café, qué sé yo, ¿sí? Otras hacen fiestas, colectas, o sea, sobre todo los colectivos indígenas se organizan, hacen fiestas, cada quien ve la forma de tener recursos para comprar lo necesario, no sé si me explico, ¿sí? Aquí en la mesa, o sea, porque no hay dinero, ni muchos quieren hacerse ricos con una radio, pues están equivocados, no se van a hacer con una radio comunitaria, no se puede. Para eso, pues, consigan una concesión comercial, ¿sí? Sí, hace un momento, una disculpa, es que estoy un poco alejado, yo quise tener la mejor visión y creo que coloqué mal el tripié y el dispositivo, pero hace un momento yo lo mencionaba, precisamente el objetivo social de una radio comunitaria está basada en el desarrollo cultural, en el desarrollo basado en la comunidad. Y yo lo decía también bien claro, uno de los requisitos que marca el IFETEL es cómo financiarlo y de dónde proviene este financiamiento. Lo que decía hace un momento, de que lamentablemente hoy el IFETEL está vigilando con lupa y lo está haciendo por la situación que ustedes ya conocen en todo el país. ¿Cómo se llama? Hay una situación muy delicada con el tema de la delincuencia organizada y muchas veces han querido coactar este tipo de espacios que son importantísimos para el desarrollo de una comunidad, pero no más bien para que se desarrollen, sino para tenerlos controlados. Entonces, la sociedad civil dice que el convenio celebrado entre dos o más socios, mediante el cual aportan recursos, esfuerzos, conocimientos o trabajo para realizar un fin lícito de carácter preponderante, económico, sin constituir una especulación mercantil, obligándose mutuamente a darse cuenta. Lo dije hace un momento, yo lo reitero, eso significa que deben dar cuenta y rendición de cuentas
y transparencia, precisamente para que las autoridades puedan confiar y que esta concesión que se les otorga se les pueda seguir dando de manera recurrente. A ver, para la conferencia mencionaron que el acta constitutiva o el efecto debe estar muy claro. ¿En qué otro punto debemos poner especial atención? Perfecto. Bien. Ya lo decía, también el objetivo social es primordial. Primero que nada, dejar muy en claro, lo decíamos hace un momento y lo voy a reiterar de nueva cuenta, el tema específico de a quién va dirigido este proyecto que ustedes presentan. Punto número 1. Punto número 2, los beneficios que habrá de dar a la comunidad donde se va a presentar o al municipio donde se va a presentar este proyecto, cuáles son los beneficios que traerá precisamente en el ámbito de desarrollo económico, social y cultural. Ya lo decía el ingeniero Tenorio, yo lo reitero, el financiamiento se realiza precisamente para promover la venta del café de los señores que están en la sierra, la venta de la miel, la venta de sus productos comerciales, que este sea un enlace con la sociedad y dejar a lo mejor de pensar en el asunto del intermediarismo y con esto convertirse ellos en productores y vendedores de sus productos. Este puede ser un gran detonante para poder ser un asunto de referencia de sostener esta radio comunitaria. Pero a ver, ingeniero Tenorio, ¿quieres hacer un comentario? Sí, precisamente de lo que yo iba a hablar, porque ya casi tú consumiste todo el tema, y es muy poquito lo que voy a decir, pero dentro de lo que debe tener la acta constitutiva son los principios básicos. Eso lo pide el IFETEL. Yo no sabía de esto, hasta después lo aprendí y lo tuve que volver a hacer otra modificación del acta constitutiva. Les digo esto porque creo que el doctor está presentando mi acta como ejemplo, no, ni la tomen en cuenta. Tuvo muchas modificaciones, ¿sí? Ni la tomen en cuenta. Ya a la final, estos principios básicos debe de contener. Primero, participación ciudadana directa. 2, convivencia social. 3, igualdad de género. 4, equidad. 5, pluralidad. Si no tiene estos principios básicos, su acta constitutiva va para atrás. Es lo que yo quería comentarles. ¿Sí? Sin lugar a dudas, ingeniero, pero de verdad que es un referente su acta constitutiva. Vamos a presentarla con todos ustedes, porque bueno, ahí está el ejemplo claro de cómo se deben hacer las cosas y cómo en Guerrero hemos adoptado como ejemplo su asociación civil, porque de alguna manera esto ha permitido que muchas asociaciones civiles y que muchas redes comunitarias hoy estén a punto de consolidarse en el Estado. Esa quizás es una respuesta también muy importante. Y bueno, decía el ingeniero Tenorio que lo voy a dejar hablar. Son 2 horas, ingeniero Tenorio, y la verdad es que hay preguntas que hemos estado escuchando en el transcurso del día en este Congreso Nacional de Radios Comunitarias que yo escuchaba, y quizás es el tema que tú vas a abordar, cuánto cuesta el poder crear una radio comunitaria, qué es lo que se necesita. Y en ese sentido, mi querido ingeniero Tenorio, tú eres un experto, ya lo mencionaba la doctora, precisamente nuestra presidenta de este Congreso, sobre la importancia que reviste el hecho de poder consolidar un proyecto, cómo hacerlo con las mejores cuestiones técnicas, los mejores instrumentos que se requieren de hoy de la primera orden, las cuestiones tecnológicos, y en ese sentido, pues tú eres el experto. Por eso es que yo quise hoy que en ese taller que tenemos el día de hoy y mañana me acompañaras, porque sin duda alguna de esos temas tú eres el experto, mi querido ingeniero Tenorio. En ese sentido, no sé si tengan alguna otra pregunta en relación a los aspectos de la Constitución, de la asociación civil o al tema en la presentación ante el IFETEL para presentar la solicitud correspondiente, que ya los mencioné. Esos temas, si quieren los reitero con muchísimo gusto, pero los dije al principio, los requisitos fundamentales, ustedes se meten a la página oficial de IFETEL y ahí encuentran lo principal que pide para solicitar su registro como una concesión comunitaria o comunitaria social o comunitaria indígena. Están a la vista de todos, es algo totalmente transparente. Hoy con las leyes anteriormente esto era muy difícil poder localizarlo, no había esa apertura, como bien lo decía el ingeniero Tenorio. Hoy las cosas han cambiado y eso sin duda alguna viene a beneficiar
Maestro César, hay que activar nuevamente su teléfono, su audio. Maestro César Felipe, correcto. Sí, digo que nosotros como abogados normalmente tenemos una visión a lo mejor un poco cuadrada, ¿no? O sea, nos pegamos a la ley, hacemos el tema de la asociación civil, presentamos, entregamos a los compañeros que están queriendo crear su radio y lo hacemos con muchísimo gusto, pero no hay como quienes viven de manera permanente y van y entregan, hicieron el trámite y vivieron en carne propia esta experiencia de poder consolidar y hoy tener constituida una radio comunitaria y que además son un referente, como lo es la radio Iguala en este municipio, o como es Radio Plata en Tasco, o como es Radio Digital 106.3 en Chilpancingo. Por eso es que yo quise que además del conocimiento técnico que tiene el ingeniero Tenorio, que nos va a platicar más adelante, también nos hablara un poco de esta experiencia que él vivió en la creación de su radio comunitaria en Iguala y en Tasco. Adelante. Entonces, sí. Bueno, antes de dar de alta la asociación civil, no sé si se sigue haciendo, pero yo tuve que solicitar a ¿cómo se llama? La Secretaría de Relaciones Exteriores el nombre de la asociación civil. Entonces presenté 5 nombres y de los 5 ya me dijeron cuál iba a ser. Ya teniendo el nombre de la asociación que me autorizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, fui a la notaría y la di de alta con el protocolo que ya les dijo aquí el licenciado. ¿Sí? Y una vez que ya se tiene la asociación, el acta de, bueno, la asociación civil, se le solicita al IFETEL en su programa anual de bandas de frecuencia, se le solicita una frecuencia, pues, para su programa anual de bandas de frecuencia. Ya que nos hayan asignado uno, entonces ya se mete la solicitud indicando la frecuencia y todo. Y todo esto se entrega en la oficialía de parte de ahí del IFETEL, que está en Paseo de la... No, en Insurgente Sur, ¿sí? Luego, obviamente, pues es poco lo que tengo que decir, porque ya no. Pero sí, una vez que ya se les dio la concesión, estamos obligados a contar con un watímetro, una carga fantasma, además de que pues el transmisor, la antena, ¿sí? Esos temas, mi querido ingeniero, ya los platicarás ahorita en el aspecto técnico, pero vaya, yo quería está bien. Que escucharan esto de viva voz, precisamente de quien, insisto, va y hace los trámites. Hoy, normalmente como abogados, nosotros, tú presentas un acta de asamblea, te acompañamos en el tema del acta de asamblea, nos entregas el acta de asamblea y tu acta constitutiva de la misma, y nos vamos con el notario y todos estos trámites, ya va incluido el nombre, los hacemos de manera conjunta con el notario. El notario o los abogados vamos al registro de Relaciones Exteriores, vemos lo del nombre, ya vamos con el notario. Prácticamente ese es el acompañamiento legal de una empresa que ayuda a alguien que quiere constituir de manera legal su asociación civil para presentarla ante el IFETEL. Anteriormente, el problema era que ellos se enfrascaban o en hacer todo este esfuerzo solos. No había quien los ayudara y tocaban puertas y a veces no las encontraban abiertas. Y ese era lo que más se les dificultaba. Hoy es más fácil. Hoy afortunadamente se acercan a un despacho, se hace toda la tramitología y se le entrega prácticamente la asociación civil ya registrada ante notario, ya con el registro público de la propiedad, ya registrada en Hacienda, prácticamente solamente para que se presenten con los demás requisitos a presentarlos a IFETEL. Y esto, insisto, hace mucho más fácil el trámite. Además de que la reforma abrió la puerta para que este trámite sea mucho más fácil y rápido e inmediato. ¿Algo más que desean platicar? ¿Alguna pregunta más? Porque ya vamos a darle paso para que el ingeniero Tenorio nos platique en sí del aspecto técnico, de los costos y de todo lo que tiene que ver con este asunto de la creación técnica de la radio como tal.
Bueno, perfecto. Ingeniero Tenorio, y si me lo permite el anfitrión, vamos a darle la palabra para que nos platique acerca del aspecto técnico de la creación de la radio, de las radios comunitarias. Y bueno, pues ahí va a estar usted abierto para las preguntas en todos los sentidos, los costos y todo lo demás, ¿no? Si me lo permite, el anfitrión, adelante, le dejo la palabra ya al ingeniero Tenorio. Adelante, ingeniero Tenorio. Sí, además de, en paralelo, cuando se hace la solicitud al IFETEL, hay que también solicitarle la autorización a Aeropuertos y Servicios para que y hay que proporcionarle las coordenadas donde se va a instalar el transmisor, según ellos, para que no vaya a afectar con algún avión o con algún aeropuerto cerca de la antena, pero tenemos que recibir la autorización de Aeropuertos y Servicios. Y ya con eso, entonces sí, ya se solicita al IFETEL la concesión. Una vez que pero para eso también el IFETEL nos va a pedir un estudio técnico. Normalmente esto lo hace un perito autorizado precisamente por el IFETEL. Y ese estudio técnico pues cuesta dinero, ¿sí? No sé, algo así como 14,000 pesos más o menos el estudio técnico que hacen, ¿sí? Y se entrega junto con la solicitud. Y cada año se hace un estudio de las pruebas de comportamiento que hay que entregarle al IFETEL, ¿sí? Por lo que dice aquí Francisco Nucamendi, sí es cierto. Pues casi es puro perder y nada de ganar, ¿no? Pero sí se puede ganar, pero claro, eso es pues se lo dejaría yo a Nucamendi porque él está muy interesado en el dinero. Yo no sé cómo obtenerlo, ¿no? Desgraciadamente todo sale de mi bolsillo y de los socios que me apoyan. Y pues obviamente hay que comprar las antenas, dependiendo la potencia que les asignen. Si les asignan una potencia de 1000 watts, que es normalmente lo que asignan, pues son como 100,000 pesos de las antenas y otros 100,000 pesos del transmisor, ¿sí? Bueno, un transmisor profesional, ¿no? Porque si pueden comprar un chino que les cuesta 40,000 pesos y unas antenas de chinas también como que 10,000 pesos, pero dependiendo cómo quieran pues trabajar, ¿no? Y también nos exigen, como lo vuelvo a repetir, una carga fantasma. ¿Para qué la carga fantasma? Para hacer pruebas, en lugar de poner la antena, se le pone la carga fantasma para ahí mismo ver si no hay ondas estacionarias, o sea, hay pérdidas, pues, ¿sí? Cuando hay ondas estacionarias es que hay pérdidas y el cable hasta se calienta. También es otra recomendación que yo iba a hacer, aprovechando. No pongan cable delgado, pongan el cable grueso, a menos que vayan a transmitir a 30, 50 watts, cualquier cable sirve. Pero ya a 1000 watts necesitan un cable de grueso, ¿sí? Mínimo un RG8 o de los que venden, pues, los que venden los transmisores buenos. Y sobre todo también les recomiendo el aterrizaje. Todo su equipo debe estar aterrizado para que si hay una tormenta eléctrica se esté protegido su equipo y no se vaya a quemar. Desde el transmisor, los ecualizadores, la consola de audio, los micrófonos, en fin, los reguladores de voltaje, todo eso, si no están polarizados los contactos, corren el riesgo de quemarse si no están polarizados, en caso de una tormenta eléctrica, ¿sí? Y además la antena también tiene que estar aterrizada. No sé si tienen alguna pregunta, mi tema, pues, y con mucho gusto les voy a contestar. Alguien pregunta, ¿qué es la carga fantasma? Sí, sí. Es donde se conecta, donde en lugar de conectar la antena, conectan una carga que simula la antena. Esta carga puede ser a través con resistencias o con focos, en fin, simulando. Digamos que si la antena es de 50 ohms,
pues hay un arreglo de focos o de resistencias que la impedancia nos dé 50 ohms a 1000 watts. Sí, porque se puede comprar una resistencia de 50 ohms, ¿no? O de 47, no hay de 50, se puede. Pero pues son de medio watt. Entonces la idea de poner los focos es que nos dé la capacidad de 1000 watts, pero a 50 ohms. Es como para engañar pues al transmisor que tiene la antena conectada. Porque si ustedes conectan el transmisor, yo estoy hablando de los transmisores potentes, sin antena, con el riesgo de quemarse. Si encienden el transmisor sin entrada, también corre el riesgo de quemarse. El transmisor cuando se enciende debe tener tanto la entrada como la salida conectada. ¿Sí? Entonces, para eso la carga fantasma, nada más para simular y hacer pruebas. O sea, se le pone el watímetro para ver cuál es la potencia efectiva con la que se está transmitiendo. No sé si es difícil explicar cuál es una carga fantasma, pero esto es engañar pues al transmisor. Te preguntan, sí, maestro, ¿qué significa aterrizar? Aterrizar, bueno. Normalmente para aterrizar hay muchas formas de aterrizaje, pero la más común que todos conocemos y funciona es una varilla de cobre enterrada en la tierra. Y de ahí se sube con un cable grueso para conectarla a la antena. Bueno, a la torre, no a la antena, a la torre, perdón. Para proteger de los rayos, pues. Normalmente se ponen para rayos y esa continúa hasta arriba para que si hay un rayo o algo, por ahí se vaya la energía y no pase nada, aunque dicen que los rayos no bajan, no suben. Entonces por ahí se descarga la tierra hacia las nubes, pero protege pues todo el edificio, todo el equipo. Entonces, cuando digo de aterrizar, polarizarlo, es que hay contactos normales, pues el vivo y la tierra, pero los polarizados llevan una tierra que va conectada a la varilla de tierra. Eso protege a los equipos. Pero si no me expliqué bien, con gusto, vuélveme a preguntar. Sí, me expliqué. ¿De qué es un contacto polarizado? Normalmente son tres agujeros, ¿sí? Es un contacto con 3 agujeros. O a lo mejor no los conoce, no sé. Ok, gracias. ¿Sí? Creo que es muy importante. ¿Otra pregunta? Es muy importante el tema técnico, sobre todo para quienes van iniciando o inclusive para quienes tienen. Muchas veces podemos conocer mucho del tema de la radio y de la difusión, pero desconocer totalmente el tema de los aspectos técnicos. Y hoy, no es presunción, pero tenemos a un experto en esa materia que puede, sin lugar a dudas, darnos luz en ese tema. Es alguien que se ha dedicado toda su vida al tema de la radiocomunicación y bueno, pues podemos explotar al máximo el tema del aspecto técnico. Yo por eso insistí y le pedí a la doctora Angélica Mendieta que nos hiciera el gran honor de poder conversar y compartir este espacio del tema legal con el tema técnico, porque sí es una conjunción sumamente interesante. Mi querido ingeniero, ya tienes otra pregunta. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es el equipo básico para iniciar una transmisión? Bueno, el equipo básico, obviamente empezamos por la antena, ¿sí? Y una torre. La torre, o donde se va a poner la antena, mínimo por norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mínimo deben ser 10 metros de la tierra hasta la antena, mínimo. Y ahí pueden ser hasta 27 metros donde se ponga la antena. Y entonces primero, pues, obviamente una torre, aunque sea pequeña, la antena, el cable, ¿sí? De buena calidad para evitar que haya pérdidas, el transmisor, ¿sí? Y ahí nos vamos hacia atrás. Una consola de audio de buena calidad. Hay compensadores de audio que ayudan a que si llega el audio de la música y está muy bajito, lo amplifica, y si está muy alto, lo
lo atenúa para que más o menos se mantenga estable el volumen, no tenga subidas y bajadas drásticas, ¿sí? No hace milagros, pero sí ayuda bastante. Después hablamos de los micrófonos y de computadoras, ¿sí? Una computadora donde se vaya a estar para transmitir la música, o bien si van el gestor, si tienen algún gestor para programar y hacerlo automatizar la radio, entonces necesitan la computadora. Normalmente casi todos usan Sara Radio, otros utilizan Winamp, otros Voz Radio, en fin, hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos gestores para automatizar una radio. Y creo que eso es todo, lo principal, lo básico. Ya los demás, pues ya. Ya escucharon ustedes los precios, inclusive de la antena, que puede oscilar de 100,000. La más económica, si no me equivoco, mi querido doctor, así como el transmisor también, que ya escucharon ustedes. Bueno, pues quienes tenemos la posibilidad de tener o contar con una radio comunitaria sabemos los costos que estos se sufragan, y por eso la importancia de los socios en una, y aquí vuelvo a lo mismo, en una asociación civil, para no poder absorber los costos una sola persona, sobre todo si se pretende tener pues una radio comunitaria. Por eso la importancia de que ésta sea en un tema basado en el desarrollo de la comunidad, que permite el desarrollo de la misma, y que la inversión que se genere de los socios sea al final del día algo que se pueda recuperar. Ya lo decía el ingeniero Tenorio, no pensar en el lucro de la misma, porque pues, igual eso quizás es un objetivo que a largo plazo se puede lograr si, por ejemplo, lo que promovemos es nuestra producción económica, no sé, agrícola, quizá del lugar donde está la radio comunitaria. Luego decías un instante, si sembramos maíz, si sembramos jamaica, si sembramos mango, si sembramos diferentes productos del campo, que esta radio comunitaria sea el medio de transmisión para tener no intermediarios, sino ser un enlace directo con las empresas que estén interesadas con nuestros productos, y de ahí podemos tener un medio de financiamiento increíble, porque no solo generaríamos un producto económico, sino también tendríamos la posibilidad de una cadena de desarrollo, un vicio, una cadena de beneficio, que al final del día es un tema importantísimo. Por eso la importancia de estas radios comunitarias, si lo vemos desde el aspecto de desarrollo y de crecimiento económico, ¿no? En ese sentido, si tengan otra pregunta. Y creo precisamente que este esfuerzo es precisamente para poder nutrirnos y poder retroalimentarnos, y con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, podemos solventar muchos de los esquemas que muchas radios comunitarias hoy padecen, precisamente en el tema del financiamiento, ¿no? Y que reitero, por eso es que hoy IFETEL, insisto, no es una forma de querer coartar el derecho a que existan o no existan más radios comunitarias o sociales o indígenas. El hecho es que también hay que reconocer la situación tan difícil que vivimos en las entidades más marginadas, donde sabemos que los grupos delincuenciales hacen presa de los ciudadanos y de comunidades enteras o de municipios enteros. Y es por eso el hecho de poner más restricciones y de saber claramente de dónde se va a financiar y con qué medios van a financiarlo. Ese es un tema que quizá no nos guste mucho, pero pues es la realidad que estamos viviendo y padeciendo en nuestro querido México, ¿no? Sí, respecto a los precios, hay transmisores muy baratos, ¿eh? Yo empecé con uno de 3,500 y una antena de, no sé, como de 500 pesos me costó. O sea, se puede empezar con algo muy económico, pero si el IFETEL nos dice con esta potencia vas a transmitir, con esa potencia tenemos que transmitir. Si sacamos el permiso en una dirección, tenemos que poner la antena ahí, no podemos irnos a otro lado, cambiarnos de lugar, no. Para cualquier cambio de domicilio tenemos que solicitar, hacer otro trámite ante el IFETEL para un cambio de domicilio.
y la obligación es transmitir de donde está diciendo. Otra de las cosas malas, pues no son malas, pues, pero es parte de las obligaciones de las radios, de todas, no nomás de las radios comunitarias, es transmitir los spots del INE, ¿sí? Estamos obligados a transmitir todos sus spots, o sea, donde promueven tanto el propio INE como los partidos políticos y todo eso, ¿no? Sobre todo ahorita que se viene la campaña política, se están saturando de muchísimos spots de partidistas. Entonces esa es la parte, pues no muy bonita, pero tenemos que cumplir con eso. Bien, yo insisto, pues no sé. Si hay alguna pregunta, reitero, hace un momento cuando iniciamos la transmisión, yo les decía que una vez después de constituida la cuestión de la asociación civil, los requisitos fundamentales que ustedes pueden encontrar en IFETEL para poder pedir la solicitud de registro de una concesión, bueno, pues es muy sencillo, lo reitero, aunque los pueden encontrar, y como lo dije, por supuesto es obligatorio, lo marca la ley de Instituto Federal de Telecomunicaciones, y es un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, donde no solamente las radios comunitarias sociales e indígenas tienen que transmitirlo, sino también las radios comerciales están obligadas, así como también, prácticamente todos los organismos que dependen del Instituto Federal de Telecomunicaciones están obligados a transmitir el pautado de las campañas políticas, porque son espacios públicos al final del día, y ese es un tema público, ¿no? Digo, la verdad es un tema ahí increíble, ¿no? Entonces, sí estamos obligados a precisamente poder tener que transmitir esta información del INE. Y yo reiteraba, decía los datos principales que por lo menos requiere el IFETEL, insisto, y lo reitero, que aunque los voy a mandar también más tarde para que ustedes los tengan, bueno, pues es el nombre y domicilio del solicitante, los servicios que desea prestar, la justificación del uso público o social de la concesión, las especificaciones técnicas del proyecto, los programas y compromisos de cobertura y calidad, por supuesto, el proyecto de desarrollo de la concesión que se pretende obtener y la documentación que acredite su capacidad técnica, jurídica y administrativa del solicitante, así como la fuente, ya lo decíamos hace un instante, la fuente de los recursos financieros para el desarrollo y aprobación del proyecto. Todos estos son los temas necesarios o fundamentales una vez que usted ya tiene su asociación civil legalmente legalizada, se puede decir, ¿no? Hay una pregunta que hacen del público, Vania Guillermina. Cuando ya está en función una radio comunitaria, ¿esta es libre de hablar cualquier tema de agrado o existe alguna norma que avale hablar de ciertos temas? Bueno, obviamente, como radios comunitarias tenemos libertad, ¿sí? Libertad de expresar lo que pensamos, y inclusive nosotros no estamos regidos como las 40 principales, ellas nada más dicen lo que les permiten decir. Nosotros podemos, nosotros como radios comunitarias le damos voz a los que no tienen, como decía el licenciado, ¿sí? Entonces, en donde en otros lados les cierran las puertas a la gente, nosotros les abrimos. Por eso está esa parte de participación ciudadana directa, ¿sí? Les abrimos las puertas para que se expresen, para que se quejen, pero obviamente el requisito que no sea una denuncia anónima, que digan mi nombre es fulano y me estoy quejando de esto, ¿sí? Porque denuncias anónimas luego aprovechan para insultar o agredir, y pues yo creo que en ningún lado es bueno eso, ¿sí? Sin lugar a dudas, lo que bien menciona el ingeniero Tenorio es totalmente cierto, una apertura total de todos los temas, una apertura total en todos los sentidos, la cultura, la tradición, el arte,
incluso hasta en la política, dándole la participación a todos los actores en un sentido. Esto se lleva a cabo y con una pluralidad increíble. Entonces lo hemos vivido, lo hemos visto y hemos constatado la apertura total. Yo lo decía, somos un disruptor en la radio hoy, precisamente porque lo que no hace la radio comercial, nosotros sí podemos hacerlo. Obvio, la gran desventaja es que nosotros no podemos cobrar, ¿no? Pero fuera de ello, tenemos una libertad total para poder hacer y decir, siempre enmarcado en el tema del derecho, no violando pues, las leyes, pues, las buenas costumbres y haciendo temas que pues vaya, violen, ¿no? El tema de pasar por encima de los derechos de otra persona, o de agredir verbalmente a otra persona, ¿no? Cierto. Y además, nosotros como radios comunitarias, pues cuando nos hemos reunido con los compañeros, buscamos precisamente la forma de apoyar muchas luchas sociales, como la no violencia familiar, ¿sí? Etcétera, etcétera, y con lo que marca los principios básicos, ¿no? De equidad de género, igualdad, etcétera, etcétera. Y queremos también a través de eso, además de darle la palabra a los que no la tienen, porque inclusive nuestro lema es la radio que te escucha, es fomentar o promocionar los productos, como decía el licenciado, ¿sí? Las grandes empresas, como los supermercados, imponen sus leyes. Y si un producto, por ejemplo, de un mole, no me acuerdo, no digo el nombre para no ser comerciales, pero le salía el producto. Aquí sí puedes, ingeniero. Bueno, ok. Mole del Rey, es muy bueno ese mole, ¿sí? Y su producto le salía como en 8 pesos. Ya sin utilidades, ya con ganancia pues lo iba a vender a 10 para ganarle 2 pesos. Sin embargo, ahí en el supermercado se lo compraban a 5 pesos. Entonces tenía que invertir, pagar para que pudieran venderle su producto en el supermercado, ¿sí? Y bueno, entonces aquí la radio lo que puede fomentar es, sobre todo si es un producto de calidad, ¿sí? Aquí en Iguala pues es muy conocido ese mole, porque tiene calidad y no necesita tanta propaganda, ¿sí? Y otros productos que no los conocen, pero precisamente la ayuda de promover eso. Inclusive también... Hay alguien del auditorio, dice, soy Antonio Hernández, estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García desde Coapiaxtla, Tlaxcala. Pregunta, dada la situación actual donde hay coerción de libertad de expresión por autoridades poderosos económicos, el crimen organizado, ¿qué herramientas tiene un locutor para su protección? Vaya, mira, en ese sentido está el mecanismo de protección a periodistas que lamentablemente, yo quiero decirlo con todos los periodistas, locutores, porque nosotros los locutores somos parte del gremio de los comunicadores, y quien habla, como ustedes saben, pues soy representante de la Asociación Nacional de Locutores en México, delegado presidente en Guerrero, y bueno, pues tenemos estos métodos de protección, el mecanismo de protección en caso de amenazas, aunque se dice, digo, hay que decirlo con todas sus letras, se habla de la extinción del fideicomiso. El presidente de la República ha reiterado que los recursos van a seguir fluyendo para poder seguir dando y prestando precisamente los derechos de protección, el mecanismo de protección a todos los periodistas en caso de que hubiera alguna agresión por el trabajo que venimos realizando en alguna radio comunitaria. Inmediatamente te acercas con tu representante de la asociación, también vamos a dejar los datos, la propia doctora Angélica Mendieta es miembro de la asociación, el compañero representante de la asociación de la delegación de Puebla es también representante y es parte de la UAP. Él puede darte los datos o un gusto, tu servidor los puede proporcionar. Voy a mandar mis datos o ya los tienen para poder acceder al mecanismo de protección. Automáticamente te brinda las medidas coercitivas si es que en verdad hay una amenaza latente sobre ti, se te hace un estudio de riesgo y esto permite que se tengan las medidas preventivas
precisamente para poder pues cuidarte, protegerte. Se te brinda un botón de seguridad que en el momento de que tú tengas algún asunto de sentirte amenazado, lo puedas apretar y automáticamente la Guardia Nacional o el Ejército de la República o la Secretaría de Marina o el gobierno municipal o el gobierno estatal, dependiendo de que tú tengas confianza, puede brindarte la protección correspondiente. Pero aquí lo más importante, y te lo digo porque lo hemos vivido en carne propia, en el estado de Guerrero y en toda la República Mexicana, tenemos la posibilidad de estar al frente de espacios, de medios de comunicación, es el hecho de que si tú estás al frente de una radio comunitaria, tengas el respaldo total de tu comunidad. Por eso es que estos medios de comunicación, insisto, yo lo reitero una y mil veces, somos un medio disruptor porque tenemos la posibilidad de poder hacer lo que otros no hacen, convertirnos en un difusor total de nuestro municipio, de nuestra gente. Y en ese sentido, si esta radio comunitaria está de la mano con la sociedad en donde se encuentra, va a ser muy difícil que alguien te pueda amenazar o que alguien pueda inclusive decirte algo por el trabajo que tú estás realizando. Obvio, insisto, cuando estas redes comunitarias están respaldadas por la comunidad y por la gente, ese es un tema muy difícil de que suceda, pero en caso de que suceda, están los mecanismos de protección a los periodistas, organismos de derechos humanos y por supuesto a quienes estamos frente a una radio comunitaria para poder hacer uso y disfrute de ellos. Y insisto, si requieren nuestros teléfonos, con muchísimo gusto estamos a la orden para poder apoyarlos en cualquier situación, ya sea en contra de esta agresión venga o provenga del Estado o venga de los grupos criminales. Y aquí lo digo con gran tristeza, hemos estado aquí en Guerrero levantando la voz de manera permanente, hace unos días precisamente a los compañeros comunicadores de Iguala, en Iguala vimos, por ejemplo, cómo se llama, que el crimen organizado amenazó a nuestros compañeros. Tuvimos que alzar la voz, estamos unidos. Es muy difícil a veces tener la unidad, pero cuando se tocan los intereses de la vida, de quien comunica, de quien trabaja, de que lo único que hace es informar, nos unimos, hemos hecho manifestaciones públicas, hemos tenido que cerrar calles para que nuestra voz sea escuchada, y hoy las autoridades tomaron cartas en el asunto, precisamente para poder pues, defender nuestro trabajo y nuestra labor, que al final del día lo único que hacemos es informar desde cualquier trinchera, sea una radio comercial, sea una radio comunitaria, sea una radio social o sea la televisión. ¿Es cuánto, compañero? Bien, hay otra participación. Si quiere alguien comentar, dice Nuca, la participante Nuca a los ponentes, específicamente para el ingeniero Tenorio, dice, no es que me interese el dinero, he participado en varios proyectos de radios comunitarias indígenas y sociales desde el 2000 hasta el 2009. Ninguno de estos proyectos persiguió la concesión. A la fecha solo tres proyectos continúan. ¿Por qué se cayeron los demás? Por falta de recursos económicos, por mantenimiento de sus equipos. La mayoría de estos proyectos fueron auspiciados por organizaciones internacionales. Cuando los auspiciantes se fueron, dejó de haber dinero y así cuando alguien tenía fallas, no había recursos para repararlo. De ahí la inquietud sobre el financiamiento. Felicito su trabajo y también al doctor César Felipe. Saludos. Y eso es lo que yo reitero, o sea, cuando tú haces un proyecto y lo justificas desde el inicio, es muy difícil que tengas fracturas o que tengas riesgos. Es por eso que se requiere del análisis de un estudio de mercado, que son temas que muchas veces los compañeros no prevén. Hoy por eso es muy importante un estudio de mercado, todos los elementos que se necesitan y se requieren para hacer un proyecto son elementales que se apliquen en una radio comunitaria. Yo lo decía, sobre todo si vas a hacer un proyecto basado en tu comunidad. Si tú eres un proyecto agrícola, indígena, vamos a poner otro ejemplo de Guerrero, en Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, que se dedican a hacer los huipiles. Si, por ejemplo, imagínense, pensemos en una radio comunitaria que esté promoviendo estos vestidos que son increíbles, que cuestan miles de pesos, y si podemos lograr que a través de una radio comunitaria estos vestidos se vendan, por supuesto que va a ser un medio de sostención de este proyecto y de esta radio comunitaria. Digo, yo lo veo solo desde el aspecto del estado de Guerrero, que es, pero vaya, hablamos de Guerrero y hablamos de todo el país, y en el país estamos prácticamente en la misma situación,
donde nos vayamos, si hablamos de Michoacán, si hablamos de Oaxaca, si hablamos de Puebla, si hablamos, vaya, donde quiera que encontremos una radio comunitaria, vamos a encontrar un desarrollo basado en su comunidad. Y si hacemos este proyecto sustentado en la comunidad, créanme que no vamos a tener problemas de financiamiento. No sé si el ingeniero Tenorio quiera comentar algo al respecto. No, ¿Alguna recomendación final, ingeniero? Pues la recomendación que le digo es que proteja su equipo a través de con los contactos polarizados. Es una recomendación técnica nada más, porque sí son caros los equipos y luego perderlos así en una tormenta, pues como que duele, ¿sí? No sé, y de lo otro, de la parte política, sí es bastante complejo, ¿sí? O sea, sobre todo para los periodistas. Yo tengo varios periodistas aquí en la radio que son picudos, no se miden para decir las cosas como son, ¿sí? Y hasta se jactan de decir que dicen lo que otros callan, ¿sí? Y sí, efectivamente, mientras otros no dicen nada y puras alabanzas, ellos sí critican todo, ¿sí? Sin embargo, no, gracias a Dios no hemos tenido problemas, ¿sí? Y reitero, no sé. Iguala precisamente fue amenazado por el crimen organizado, prácticamente pusieron un toque de queda, querían que ya no trabajaran, no querían que cubrieran notas, es un tema pues, que fue asunto nacional, salimos a las calles, esto, bueno, pues, y es una cosa terrible, ¿no? Pero así están las cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema que quieran que se clarifique o que podamos abonar? Y como bien decía la compañera que me antecedió también, o sea, el hecho de que no se pudieron concretar los esfuerzos o de donde se concretaron ya no pudieron mantenerlos, quizá lo hicieron no planeando ese tema. Y si volvemos a lo mismo, si volvemos a ese desarrollo basado en la comunidad, podemos lograr el mantenimiento y la sustentabilidad del mismo. Hay otra pregunta, dice José Antonio Hernández. Para la creación y la instalación de una red comunitaria se realiza un análisis o diagnóstico comunitario que justifique la viabilidad de la radio o solo que justifique la viabilidad de la radio o solo se pone porque así es el deseo de una organización civil y si todo esto se lleva a cabo ante la gestión en el IFETEL. Claro, claro. Lo hemos venido reiterando y lo vuelvo a recalcar. Hoy es necesario que se haga un estudio de factibilidad, todo lo que se requiere. Y lo decía yo, el lugar donde se va a encontrar esta radiodifusora se tiene que plasmar también ante IFETEL, dónde va a estar ubicada el lugar geográfico, por qué se pretende crear este proyecto. Todos estos temas, o sea, normalmente cuando una radio comunitaria nació hace mucho tiempo, nació por la necesidad de querer difundir su cultura y su tradición. Y muchos de estos aspectos técnicos los dejaban de lado. Por eso es que cuando iban y presentaban su propuesta ante el IFETEL, esta no prosperaba, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de que estas propuestas ya vayan con todos estos estudios, con todas estas especificaciones, que la asociación civil, el objetivo social vaya exactamente para lo que fue planeado y con lo que se pretende que se desee generar en esa comunidad a través de la radio comunitaria. Hoy tenemos la posibilidad de que esto ya lleve todos esos elementos y que cuando llegue a presentarse ante IFETEL como debe de ser, pues esta sea aprobada de manera pronta y expedita, ¿no? Entonces, sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero, claro que se deben hacer las especificaciones necesarias, claro que se deben hacer los estudios correspondientes, claro que se debe hacer un estudio de mercado y por supuesto que el objetivo social sea el que se necesita para que esta sea una radio que en verdad sirva a donde se vaya a instalar, ¿no? Yo tengo una pregunta que va muy de la mano con esto que acaba de comentar, porque muchas veces también, aunque por ejemplo al principio se habló sobre algunos aspectos de orden legal, habló por ejemplo de un estudio de mercado, a lo mejor de un estudio social sobre la importancia o la necesidad de una radio comunitaria, pero la pregunta va más o menos en este sentido. ¿Hay alguna metodología planteada
para llevar a cabo estos estudios de importancia social o de justificación social o de necesidad de la radio comunitaria? Es decir, ¿existe algún protocolo, lo provee el IFETEL o, Sí. O las propias radios comunitarias han organizado o han planteado mejoras a estos, digamos, como protocolos o plantillas para elaborar los proyectos? Fíjate que sí, yo lo decía hace un momento, al momento en que tú te planteas, tú abres en este momento, quien quiera que abra el IFETEL, se va a encontrar con los requisitos elementales que ya repetí hace un momento y que hoy te lo repito de nuevo. O sea, son muy sencillos. Son muy sencillos. Lo que te pide IFETEL una vez que ya tienes tú la constitución legal de tu asociación civil. Nombre y dirección del solicitante. Los servicios que desea prestar. Justificación del uso público social de la concesión. Las especificaciones técnicas del proyecto. Los programas y compromisos de cobertura y calidad. El proyecto a desarrollar de acuerdo a la concesión que se pretende obtener y la documentación que acredite su capacidad técnica, jurídica y administrativa del solicitante, así como la fuente de los recursos. Es lo primero que te encuentras en la página de IFETEL cuando tú la abres y son los requisitos fundamentales que te pide al momento de querer hacer tu registro. O sea, no hay tanta ciencia. Lo que sí es necesario, y yo tengo que reconocer que este ha sido un esfuerzo de los hombres y mujeres que abrieron la brecha para las radios comunitarias en sus comunidades, porque eran agredidos, porque no les permitían precisamente difundir su cultura, porque no les permitían vender sus productos a un precio deseable y había intermediarios que se quedaban con sus ganancias. A ellos les debemos precisamente este tipo de esfuerzos de la radio comunitaria que hoy, gracias a la democracia, gracias al esfuerzo, gracias a las reformas, hoy han permitido que estas radios comunitarias sean más prontas y expeditas en su entrega de concesiones a quien la solicita. Entonces, no hay tanta ciencia, quizá ahora sí es más necesario que este objeto y específico investigación sea para el tema del estudio de mercado para tu objeto social, para tu asociación civil, y que en tu asociación civil, en tus estatutos, lleves plasmado lo que tú vas a generar con esta radio comunitaria. No sé si nos quede claro. El tema de la cuestión de cómo consolidar o cómo poder abrir tu radio comunitaria, eso te lo plantea IFETEL desde el momento en que te metes a su página. Pero lo importante aquí es el hecho de que tu objeto social en tus estatutos de tu asociación civil sean los convenientes y los adecuados para poder generar lo que tú quieres generar en tu comunidad con esta radio comunitaria o esta radio comunitaria indígena. ¿Les ha pasado, es otra pregunta muy aunada esta, les ha pasado, a veces no es que uno ande todos los días abriendo radios comunitarias, claro, ¿verdad? Y siempre, siempre es como que el reto decir, ay, chin, ¿cómo le voy a hacer? ¿Hay alguna manera de que, por ejemplo, las propias radios comunitarias exitosas asesoren a proyectos que están surgiendo, que están haciendo? ¿Hay alguna asociación de gente que ayude a estas personas que tienen el interés de plantear el proyecto de una radio comunitaria? Claro, claro que las hay. El ingeniero Tenorio puede dar cuenta de ello, pero yo reconozco en el ingeniero Tenorio que es un hombre que se ha dedicado a hacer lo propio y que nos ha sumado a este esfuerzo, porque nosotros hacemos lo propio gracias a su visión de él. Él ha sido un hombre que ha sido muy solidario, que a todos los compañeros en Guerrero que han querido y que están en construcción de sus radios comunitarias, él ha sido el primero que ha dicho, aquí estamos, yo les apoyo en esto o en otro, y Guerrero y sus radios comunitarias que hoy, como el delegado de la zona norte, tienen las puertas abiertas para poder brindar esa asesoría, y lo hace con muchísimo gusto. Por eso yo quiero hacer un reconocimiento pleno del ingeniero Tenorio de esa apertura, por lo menos en Guerrero, para poder asesorar a quien él quiera, y yo creo que lo haría en cualquier parte del país. Pero aparte hay una asociación muy importante que me gustaría mucho, ingeniero, que tú la platicaras. Sí, hay varias asociaciones de radios comunitarias. Una de ellas es la AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en la cual estoy yo afiliado. Pero hay otras asociaciones, porque también estoy afiliado a otra asociación que se llama Organización de Radios Comunitarias de México, de Occidente. Entonces, también estoy afiliado a esa. Y hay otras asociaciones, como las de radio de Jalisco y de Michoacán, es otra asociación. En Oaxaca hay otras asociaciones de radios comunitarias. En fin,
Y aquí en Guerrero, sin lugar a dudas, ya está la asociación que va a presidir el ingeniero Tenorio, por toda esa apertura y por todo ese respaldo que ha brindado pues, a las múltiples radios que se están formando aquí en Guerrero. Adelante, Víctor Hugo. Sí, sí. No, sí, hay varias, vuelvo a repetir, hay varias asociaciones y precisamente, como dicen, la unión hace la fuerza, es si atacan a uno, nosotros respondemos para proteger al compañero, ¿sí? Ese es, así es como se están trabajando las redes comunitarias. Claro, como toda asociación, cobran una cuota, pero no todas. AMAR sí cobra, pero las otras asociaciones no son sin fines de lucro y no cobran nada. Y se protegen unos a otros. Bueno, nos protegemos unos a otros, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Quiero preguntarles algo. Ha quedado claro que un paso fundamental para la creación de una radio comunitaria es precisamente la creación de una asociación civil. Y después de ahí todos los trámites que tiene uno que hacer ante Hacienda, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y después al IFETEL, ¿no? En la mañana preguntaba yo cuál era la diferencia entre crear una radio comunitaria o si la radio comunitaria podría ser creada mediante una universidad pública. Y la respuesta que me dio la ponente en la mañana fue que no, que precisamente tendrían que ser actores sociales de la comunidad, ¿no? Sugirió que fueran estudiantes los que se organizaran para poder crear esa asociación civil y generar la radio comunitaria. Caso contrario, si se creara, ¿no?, desde la universidad, que es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, sede Coapiaxtla, si se creara desde la universidad, entonces sería pública. ¿Cuál sería la diferencia entre la pública y la comunitaria? Y cuál, me queda claro que quizás sería un poco más sencillo la tramitología para la radio comunitaria que la pública. Lo pregunto porque el interés nace precisamente de crear la radio comunitaria para hacer conciencia en la población. Nuestra carrera es una ingeniería en procesos agroalimentarios y tiene muchos objetivos, ¿no? Sobre todo sociales y tienen que ver con la reactivación del campo, con la relaboración del campo, con seguridad alimentaria, con la concientización que debe tener los campesinos, las familias agricultoras sobre el uso de abonos orgánicos, sobre dejar de usar fertilizantes químicos, de comercializar los productos que son endémicos de la región, del aprovechamiento de los recursos naturales, de la cohesión comunitaria, de la participación comunitaria, de la preservación de las lenguas originarias que tenemos ahí alrededor de Coapiaxtla. En fin, es decir, hay todo un sentido social que tendría esta radio. Entonces, la pregunta muy concreta es la diferencia entre una radio, en este caso desde la universidad, ingeniero, ¿sería igual como que complicado, más complicado, o tendría, digamos, el mismo procedimiento en los trámites? Por favor. Sí. Bueno, para una radio pública, de una universidad, es mucho más sencillo los trámites, pero tienen compromisos con el Estado. Por ejemplo, aquí la radio de la UTEC, aquí en Iguala, pues no puede decir muchas cosas, ¿sí? No puede expresar, no tiene la libertad de expresarse como quisiera. Entonces, porque está atado al Estado, ¿sí? Y sus trámites son más sencillos. En cambio, una comunitaria es precisamente para ayudar y promover a la comunidad. Y si hay más libertad de expresión que en una radio así de alguna universidad, ¿sí? Aquí el sentido estricto basa y está fundado en el objetivo social. El objetivo social que vas a determinar, el trámite va a ser un poco diferente. Obvio, tienes que tener tu acta, tu asociación civil, registrada legal, como se corresponde, y el objetivo social, precisamente vas a destacar el hecho de que va a ser una radio de divulgación científica, académica, dedicada al desarrollo académico y sustancial
del desarrollo económico de tu estado y todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el tema académico es lo que vas a plantear en este objetivo social de tu asociación civil para poder consolidarla como tal, mi querido estimado Víctor Hugo. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Creo que sí, causa alegría el hecho de que es un poco más sencillo, como comenta el ingeniero, ¿no? Pero bueno, se conversará y se platicará y quizá podamos tener sus correos o alguna forma de contacto para que nos puedan seguir asesorando, ¿no? Porque todo lo que han comentado en este día del Congreso es muy relevante, muy relevante. En realidad, creo que México necesita precisamente de espacios en donde tengan cabida todas las voces, jóvenes, mujeres, estudiantes, campesinos, y creo que eso es, digamos, en este momento la coyuntura actual, la coyuntura política que presenta el país, creo que es muy, muy propicia. Y bueno, sí tenemos esta idea de que la universidad que está asentada en esta región de Tlaxcala, no sé si conocen Tlaxcala, es el estado más pequeño de la República. Es una región, ¿no?, que durante años ha sido marginada, jóvenes excluidos de la educación superior, y ahora con esta universidad me parece que podemos seguir permeando en toda la región para incluir a los jóvenes a esta universidad, pero sobre todo persiguiendo lo que comentaba hace unos momentos, ¿no? Incorporar a las unidades domésticas de producción, a cadenas productivas para mejorar calidad de vida, mejorar sus ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la respuesta. Al contrario, gracias a ti, Víctor Hugo. Y bueno, pues sin lugar a dudas, insistir en el tema para poder lograr una consolidación del proyecto de una radio comunitaria, es fundamental el hecho de que la asociación civil esté reglamentada, que esté legalizada, que el objetivo social sea el que se requiere para poder tener la seguridad de que al momento del registro se cumplan con los requisitos legales y no haya ningún problema para que se nos entregue la concesión correspondiente. Insisto, el tema del objetivo social es fundamental y por supuesto que vaya con todo lo que marca y que ya mencionó y que mencioné yo hace unos momentos, que ya reiteré y que también mencionó el compañero, el ingeniero Tenorio. ¿Algún otro tema, alguna otra pregunta que deseen plantear? ¿Algún otro? Con muchísimo gusto. Pues estamos aquí para contestar, para poder disipar dudas, para poder pues contribuir, ¿no?, a este esfuerzo. Y la verdad, pues muy contentos de que hoy podamos estar participando en este primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, en representación de la Asociación Nacional de Locutores, por supuesto, y desde luego acompañado del ingeniero Tenorio, que insisto, es un referente en el estado. Yo, sin lugar a dudas, me siento muy, muy satisfecho de que esté aquí con nosotros, porque no solamente sabe el aspecto técnico, sino que ha vivido en carne propia las vicisitudes para poder registrarlas, para poder tener la concesión de Radio Iguala 100.9 FM en este municipio tan importante, que es la cuna de la bandera en México, y que hoy sea un referente de las radios comunitarias sociales, y también Radio Plata en Taxco, también un municipio que ustedes saben tradicional de nuestro país y de nuestro querido Guerrero. Entonces, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros, algún tema que quieran que disipemos. Yo nuevamente, ya que me vienen muchas ideas a la mente, porque obviamente desconozco, pero estoy seguro que muchos de los que están aquí y tienen en mente la posibilidad de un proyecto de radio comunitaria, se ha hablado, por ejemplo, de los aspectos fiscales, de los aspectos legales, de cumplir con normatividades y sobre los aspectos técnicos de las antenas, del transmisor, etcétera, etcétera. Hay un elemento que me parece también fundamental, finalmente, de que una radio comunitaria también funcione, y tiene que ver con digamos, el aspecto del humano, es decir, del personal que está colaborando con la radio, ¿no? Vuelvo a repetir, no es que uno
de repente nazca con un micrófono en la mano para poder de repente saber cómo utilizar la voz o qué es lo que se puede decir o qué recursos, digamos, auditivos se pueden emplear para poder darle, digamos, cobertura a las transmisiones de una radio comunitaria. En ese sentido también, que nos hable un poco de la importancia de la capacitación del recurso humano, es decir, del que va a operar, del locutor, de la adquisición de licencias de locución, a lo mejor algunos, digamos, talleres de locución o cursos para obtener las licencias de locución, etcétera. Claro que sí, fíjese que ese es un tema que me encanta, como parte de la directiva nacional de la Asociación de Locutores, y pues quiero platicarles que tenemos la confianza de nuestra presidenta nacional, la doctora Rosalía Baum Sánchez. La Asociación Nacional de Locutores nace pues hace casi 70 años, en los albores de la radio y la comunicación, de la radio y la televisión. Desde entonces se ha convertido pues, en un referente en materia de capacitación y profesionalización con los mejores, y lo digo con todas sus letras, en México y en América Latina. En esta asociación se dan cursos de locución, de inducción, de actuación, y son cursos muy, muy fáciles, muy moldeables, para que cualquiera que quiera acceder y tener los elementos básicos, los principios básicos de la locución para una mejor modulación, una mejor dicción, una mejor presentación, los pueden ustedes encontrar y acceder de manera rápida. Ustedes se meten a la Asociación Nacional de Locutores, que es la página oficial, o en la delegación Puebla, con nuestro delegado, o en cualquier parte de la República contamos con delegaciones. Además, déjenme decirles que con mucho agrado, algo por lo que luchamos muchísimo tiempo, después de que desapareciera la certificación de locutores, en este instituto, en esta asociación tan importante, seguimos promoviendo cursos de capacitación en temas no solamente de locución, sino de periodismo, las nuevas tecnologías de la información. Tenemos la fortuna de tener la primera licenciatura en locución que logra en coordinación con la Universidad Ejecutiva del Estado de México desde hace 3, 4 años, y tenemos la gran fortuna de que a fin de este mes tenemos ya la primera generación de locutores en México, avalados por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Y bueno, pues ahí pueden ustedes encontrar todos los temas que ustedes quieran, no solamente de cómo poder hablar en público, sino, le decía, actuación, música, canto. Vaya, en la Asociación Nacional de Locutores tenemos cabida actores, cantantes, locutores, periodistas, comunicadores, porque es un centro de capacitación y profesionalización que está al día con los mejores de manera permanente. Y al decir los mejores, están los que ustedes se puedan imaginar de México y de América Latina, de las universidades como la UAP, de las universidades como la Autónoma de Guerrero, de Guadalajara, del Valle de México, de la Anáhuac, del Ponte Monterrey. Al final de cuentas, somos los mismos. La propia Núñez, hace algunos días tuvimos la primera oportunidad de hacer la primera especialidad en comunicación, que fue un Frankenstein de la comunicación, donde tuvimos a los mejores de México, de América Latina y del mundo, dándonos esta primera especialidad en comunicación, que de verdad fue un éxito, y que seguirá abierta para todos los que quieran acceder a la comunicación. Vaya, no se preparará en locución, en comunicación y en temas de periodismo el que no quiera, porque las puertas de la Asociación Nacional de Locutores están abiertas para que se capacite y se profesionalice el que quiera, compañero. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer los asistentes a este taller. Bien. Me parece que no hay por el momento ninguna. Algo con lo que quisieran cerrar esta primera parte del taller, doctor César Felipe. Bueno, pues yo solamente quiero agradecerle también aquí a mi jurídico que se encuentra conmigo, el licenciado Alfonso Treviño, por el hecho de haberme acompañado con el tema de la cuestión de los aspectos de la asociación civil, cómo crearla y todo lo demás, los elementos técnicos que me alcanzó y todo ese sentido. Pero sobre todo decirles claramente que estamos con las puertas abiertas. Cualquier asesoría lo hacemos de manera gratuita, con muchísimo gusto. Eso es algo que de verdad le hemos aprendido a los hombres y mujeres que nos han antecedido en el tema de las redes comunitarias en Guerrero. Tenemos un referente, y yo quiero dejarlo muy claro: el ingeniero Tenorio es un hombre
desprendido en todos los sentidos, que a la hora que tocamos la puerta, que a la hora que les decimos de la asociación, oye, ingeniero, fíjate que aquí está esta radio comunitaria en Chilapa, en Tizla, que quiere conformarse, ahí está diciéndonos, aquí está la información, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y conjugamos esfuerzos de quien ya conoce el aspecto técnico con el aspecto legal. Ese mismo esfuerzo, hoy en este Congreso Nacional de Radios Comunitarias, la Asociación Nacional de Locutores, a través de su servidor, a través del ingeniero Tenorio, ponemos a su disposición estas expertis para poder coadyuvar a que la creación de las radios comunitarias en México y en los diferentes municipios del país se lleven a cabo con mayor celeridad y que esto sea para beneficio de nuestros hermanos indígenas, de nuestras comunidades rurales y de todos aquellos que quieran tener estos espacios que de verdad son hoy una opinión de democracia, una opinión disruptora, una opinión de la sin voz para poder hacer ese tema. Ingeniero Tenorio, ¿algo más que quieras comentar? Tu comentario por el día de hoy. Sí, parece que había una pregunta que sí. Había una fecha, sí hay unas fechas para entregar las solicitudes. Pues eso aparece en la página del IFETEL, donde dicen, tal fecha se cierra y hasta dentro de 6 meses se vuelven a abrir otra vez las solicitudes. Sí hay una fecha, pero no la sé, pero en la página del IFETEL ahí lo dice. Y ahí mismo están los formatos que se llenan para entregar al IFETEL en la oficialía de partes. No sé si eso aclaró su pregunta del compañero que la hizo. Pues creo que sí, mi querido ingeniero. Pues, y ya te eché las fanfarrias, mi querido ingeniero, porque tú nos has enseñado a ser desprendidos, y aquí ya te comprometí a que si alguien te busca de cualquier parte del país, pues abramos las puertas para poder respaldarlos, apoyarlos, para poder hacerles, ¿no?, más fácil el camino a la creación de las radios comunitarias. Sí, claro que sí. Muy bien, por último nada más me gustaría invitar por última vez a los asistentes a este taller para que se puedan elaborar las constancias y enviárselas vía correo electrónico. Si en el chat general pueden poner su nombre completo. Quienes ya lo hicieron, les agradecemos esta participación. Para quienes aún no han puesto su nombre, les pedimos pongan su nombre y un correo electrónico para que les podamos enviar ahí la información. Doctor César Felipe, le envío un mensaje con mi correo electrónico por si usted quiere enviarme alguna información que considere importante para que a su vez yo le pueda hacer llegar esta información a los asistentes de... Claro que sí, maestro Alejandro, con muchísimo gusto. Vamos a hablar mañana acerca de la cuestión fiscal, porque también es un tema muy importante. Acuérdense que hablamos y habló el ingeniero del 1% que se determina para poder el Estado o alguna dependencia pueda aportar a esas redes comunitarias, y el tema fiscal también es muy importante y sobre todo con la transparencia y rendición de cuentas. Correcto, muy bien. Bueno, pues entonces el día de mañana o no sé si me equivoco, mi querido ingeniero Tenorio. Sí. No, es correcto, Correcto. Muy bien, dicen que el que pregunta no se equivoca, ¿no? Y teniendo un hombre experto como este a mi lado, me da muchísima confianza de poder hacerlo. Pues muchísimas gracias, su servidor y amigo César Felipe Leiva. Estamos a la orden. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta que quieran hacer, algún comentario, alguna felicitación a nuestros talleristas en esta ocasión, bueno, pues Víctor Hugo les agradece mucho deferencia que tuvieron para nosotros, para compartir su experiencia, dar consejos, abordar algunos temas para los que no sabemos sobre la cuestión de la creación de radios comunitarias, para quienes están en el proceso o están pensando. Fidel González me parece que tiene una pregunta, levantó la mano. No sé si Fidel González quiera hacer su pregunta. Adelante, Fidel. Adelante. Bien, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Adelante, Fidel. Bueno, bien, buenas noches. Tengo 2 preguntas. Una sobre los costos de la universidad de la Asociación Nacional de Locutores. Esa es la primera. La segunda, la pregunta sería para el compañero que lo acompaña para la cuestión legal. Leyendo la Constitución Política de México,
y la Ley Federal de Telecomunicaciones, le encuentro alguna disparidad por la cuestión de que no hay equidad en cuanto al otorgamiento de las concesiones. Nosotros, en corto, en la radio en la que participamos, sostenemos que hay necesidad de hacer una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para la cuestión de que hubiera más equidad entre las radios de uso comercial y las radios en especial de uso social, y mucho más especial para las radios comunitarias y las radios indígenas. Sí, sí, yo coincido contigo, un trato desigual para los desiguales debería ser el asunto, ¿no? Cuando es un trato desigual para quienes no cuentan con los recursos para poder llevar a cabo y hacer radio. Yo estoy completamente de acuerdo, y aquí la cuestión es precisamente en ese sentido una cuestión de unidad total entre las radios comunitarias para hacer una voz común y de manera conjunta presentarnos ante las cuestiones, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que son quienes pueden implementar en las diferentes presidencias de comisiones de comunicaciones en el país, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para poder pedir estas reformas que tú bien mencionas, mi querido Fidel González. De lo contrario, pues solamente es quedarnos en buenas intenciones, porque tú y yo como ciudadanos pues no podemos reformar una ley. Esto tenemos que hacer una petición ante las cámaras alta y baja, y por supuesto ante los diputados federales, ante los senadores correspondientes, para que ellos sean nuestra voz ante el Congreso de la República o ante el Senado de la República. Esa sería mi contestación, porque de lo contrario, pues solamente dicen allá en el pueblo que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia la nada, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacer ese tipo de espacios, ese tipo de esfuerzos como la radio, como la primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias que hoy impulsa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Asociación Nacional de Locutores, y coordina la maestra Norma Angélica Mendieta, y muchos más. Es precisamente el parteaguas para poder llevar a cabo ese tipo de esfuerzos y ese tipo de peticiones ante quien puede hacer realidad ese tipo de cosas que tú mencionas, por un lado. Y por el otro, en el tema de los costos, fíjate que son costos muy modestos, son cursos de 2, 3, 4 semanas, de 1,500 pesos, y por supuesto la licenciatura, que es una licenciatura que tú estudias pues de manera en línea por 2 años, que fíjate que hacemos y reconocemos en este esfuerzo, también reconocemos a aquellos hombres que ya tienen experiencia, expertise, y que se les pueda hacer comprobable. Podemos reconocerles como tal, obvio que tengan la preparatoria, porque es una carrera de licenciado en locución. La primera carrera de licenciado en locución, pues tienes que tener preparatoria para poder acceder a la misma, pero los cursos, los talleres, se llevan a cabo de manera permanente y con un costo desde 1,500 pesos, el taller, por ejemplo, de introducción a la locución. Muy bien, en unos cursos que nos hizo favor de conseguirnos el Consejo Nacional, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado, y que se llevaron a cabo en la universidad, bueno, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad de Puebla. Participó un maestro que participó con nosotros en esos cursos. Nos decía que era el presidente de la asociación, el presidente o delegado de la Asociación Nacional de Locutores. Desafortunadamente ahorita no me acuerdo su nombre, pero él es de Puebla, porque hace rato decía que aquí en Puebla hay un delegado de la Asociación Nacional. Sí, en Puebla hay un delegado, claro que sí, y aparte también es maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ah, muy bien. Incluso la propia presidenta del Congreso, la doctora Angélica Mendieta, es miembro de la Asociación Nacional de Locutores. Ah, mire, perfecto. Poco a poco vamos conociendo las personas que nos rodean, porque pues nosotros partimos prácticamente de cero. Por último, ¿por qué es tan importante este tipo de comentarios? Porque como es el primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, es importante que los resolutivos de este Congreso pues resalten ciertos temas, ¿no? Y uno de los temas que en lo particular a mí me interesa es la reforma en la cuestión de la Constitución. Está perfecto. A partir del 2011
en el país hubo un cambio paradigmático en la cuestión de los derechos humanos, con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando a México por la violación, particularmente del caso Rosendo Radilla. Vino a cambiar ese paradigma, esa filosofía de los derechos humanos en México. Antes la Constitución decía que esta Constitución reconoce los derechos, las garantías individuales. Ahora dice que toda persona que viva en los Estados Unidos mexicanos tendrá el derecho de gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y de los que se encuentran en los tratados internacionales y de la que el Estado mexicano es parte de ella. Entonces, a partir de ese momento, pues debemos aprovechar. Yo siento que está desfasada la Ley Federal de Telecomunicaciones con respecto al artículo 6º y 7º, en particular de la Constitución, que habla sobre la libertad que tenemos de difundir, de hacernos llegar la información y de difundir nuestras ideas. Y en una parte dice que el Estado mexicano, a través de esta, ¿cómo se llama? Del Instituto de Telecomunicaciones, no puede secuestrar el equipo o el material que se usa para difundir nuestras ideas. Pero, sin embargo, sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas. Digo, incluso pues precisamente la reforma del 11 de junio del 2013, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues nos da el hecho de que la reforma tuvo como objeto beneficiar a todos los mexicanos, así como el hecho de poder tener la cuestión de la libre concesión de los servicios de telecomunicación y radiofusión para todos. Eso va de la mano con lo que tú mencionas. El tema, y yo estoy de acuerdo también en el hecho de que a lo mejor no deben de secuestrar los equipos, pero pasemos al otro tema que te mencionaba, y digo que ese puede ser un debate, el tema de que muchas veces, y hay que decirlo con todas sus letras porque lo hemos constatado, las radios comunitarias o las radios indígenas han sido secuestradas por grupos de la delincuencia organizada. Y muchas veces se ha comprobado que se han utilizado para hacer uso y disfrute de estos temas nada agradables. Entonces, por eso yo hacía mucho hincapié en el tema de la legalidad y aparte hacía mucho hincapié en el tema de que hay que hacer las cosas bien. Y yo te aseguro que si hacemos una justificación del objeto social y cumplimos con la normatividad, hoy va a ser mucho, mucho más fácil de poder acceder a tener la concesión de una radio en cualquier comunidad que esté organizada. Sin lugar a dudas, la organización es la base primordial para hacer todo lo que tú has mencionado hace un instante y que yo, te insisto, estoy de acuerdo contigo. Y que hoy en este cónclave, precisamente del Congreso Nacional de Radios Comunitarias, podemos hacer este esfuerzo y al término poder dar como luz y como resultado estas iniciativas que se planteen y que te aseguro hoy este Congreso Nacional está siendo seguido y vigilado por los senadores, por los diputados, porque hemos dado cuenta quienes somos los enlaces y los portavoces. Este Congreso lo difundimos a nivel nacional en diferentes radios comerciales, con gentes de gran envergadura en el tema de comunicadores de talla, que sus programas los ven miles de gentes por ser quienes son. Entonces, todos estos esfuerzos que hoy estamos haciendo están siendo seguidos por la propia Presidencia de la República, por el Congreso de la Unión, por el Senado de la República, por la propia Secretaría de Comunicaciones y el tema de IFETEL. Vaya, creo que estamos haciendo lo adecuado y lo conveniente para que lo que tú mencionas, mi querido Fidel, se lleve a cabo. Mucho gusto. Es un gusto conocerte y pues vamos a seguir el Congreso hasta su final. Esperemos un día conocernos directamente. Claro que sí, para mí será un gusto y estamos a la orden, mi querido Fidel. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a todos los participantes, a nuestros talleristas, al ingeniero Tenorio, al doctor César Felipe por esta taller, en la que están compartiendo su experiencia sobre cómo poner a funcionar en marcha una radio comunitaria. Y bueno, pues nos veremos todavía el día de mañana. Le agradecemos ahí al asesor jurídico del doctor César Felipe, un saludo desde la ciudad de Puebla, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Y bueno, nada más antes de concluir con la sala, recordarle a los participantes que si aún todavía no han puesto su nombre y el correo electrónico o un correo electrónico, es con el objetivo de que podamos elaborar sus constancias y hacérselas llegar como participantes. Muchísimas gracias. Agradezco a todos su participación y nos vemos el día de mañana nuevamente a las 6 de la tarde para continuar con este taller. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.